¿Qué tal, amigos? El Señor los bendiga mucho. Qué alegría poder estar en contacto con ustedes. Gracias por darle play a este video. Lo que quiero hoy es llevar un mensaje de fortaleza y visión de lo que tenemos que hacer en este momento como iglesia. Y quiero basarme en un pasaje que está en Salmos capítulo 46, versículo 1 al 3, y quiero leer también el versículo 11. La Biblia dice lo siguiente: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. El versículo 11 dice así: El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Iglesia, al leer estos pasajes, la pregunta que deberíamos responder es si Dios realmente nos protege, porque aquí están sus promesas. Todos en cierto momento de nuestra vida hemos necesitado a Dios. Es más, ¿quieres una prueba? Te aseguro que todos en cierto momento hemos hecho esa oración: Señor, si me sacas de esta, te voy a servir. Si me ayudas en esto, Señor, te voy a obedecer. Y básicamente es porque todos hemos necesitado a Dios y hemos necesitado que Dios intervenga, como necesitamos que intervenga en nuestra nación en ese tiempo. Necesitamos que Dios obre. Bolivia se ha preparado contra el coronavirus, haciendo un montón de memes y cantando una canción del Saxoman. Y detrás de tantas risas, detrás de comedia, seamos honestos, hay miedo, hay terror, hay pánico. Necesitamos que Dios obre, porque mientras más vemos las noticias, más miedo entra a nuestras casas, y esa es la verdadera enfermedad contra la cual debemos ir. Esa es la verdadera enfermedad que está empezando a destrozar a las personas. Eso es lo que tenemos que erradicarle. Ahora, todos tenemos historias donde Dios intervino. Es más, la Biblia está plagada de historias en las que Dios se movió de una manera especial. Lo interesante de todas estas historias es que Dios siempre se anticipó a lo que iba a venir. Por ejemplo, si tú lees la historia del diluvio, Dios se anticipó y avisó a un hombre que preparara un arca. Si tú ves la historia de Jonás, cuando lo echaron del barco, Dios se anticipó y mandó un pez para que lo tomara y lo llevara a su destino. Es más, antes de tu crisis, Dios ya se llamó proveedor. Antes de tu enfermedad, Dios se llamó sanador. Antes de que te rompieran el corazón, Él ya dijo que Él era el consolador. Hay una historia fascinante, una historia que me encanta en el libro de Hechos. Es mi historia favorita de ese libro. Y es la historia de cuando llegan dos pastores a la ciudad, Pablo y Silas, se encuentran con una endemoniada y hacen lo que todo pastor haría: ministran liberación, y esta mujer es libre. Y esa libertad le molesta a los que son jefes de esta mujer, y ellos se enfadan contra los pastores. No entiendo cómo alguien podría enfadarse contra estos pastores. Y es más, la ciudad entera tiene un conflicto con ellos y no les va bien. Es más, se enfrentan de una manera tan fuerte. El versículo 20 del capítulo 16 de Hechos, te lo leo. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les gritaban a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después les metieron en la cárcel. Les ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Puedo leer un versículo como este y preguntarme: ¿dónde está la protección de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios para que a estos dos pastores que le están sirviendo y que se nota que Dios está con ellos, ¿dónde Dios puso su protección? Porque les quitaron su ropa, los golpearon y los metieron a la cárcel. Ahora, pastoreo una iglesia hermosa. Si tú eres de Rocafiel,
Tú sabes que amamos decir que Dios hace las cosas. Hace solamente unos días cumplimos 4 años como iglesia y dijimos Dios lo hizo. Era nuestro eslogan, Dios lo hizo. Estamos asombrados por eso y nos encanta reconocer que Dios hace las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando Dios no lo hace? ¿Qué pasa cuando Dios no obra de la manera que estábamos esperando que obre? ¿Qué pasa cuando sí te chocan el carro? ¿Qué pasa cuando sí te roban? ¿Qué pasa cuando tus padres se divorcian por más de que oraste y ayunaste y se divorciaron? ¿Qué pasa cuando te enfermaste? ¿Dónde está la protección? ¿Qué haces ese momento? La pregunta debería ser, ¿qué hizo Pablo? Porque aquí hay un hombre pegado, un hombre desnudo en la cárcel, y este hombre tiene una actitud. Él no se enoja con la iglesia, él no se enoja con Dios, él no se enoja con sus hermanos. Lo que hace Pablo es adorar. Mire lo que dice el versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¡Qué impresionante! Vean, Pablo adoró antes de ver el milagro. Pablo adoró antes de que Dios empezara a obrar. Pablo adoró aunque sus circunstancias no eran las mejores. Creo que esa es la correcta actitud y ese es el llamado que hoy quiero hacerles. Es un tiempo en que necesitamos adorar y empezar a levantar el altar familiar que en cierto momento ha desaparecido en medio de nuestras familias. Actualmente no podemos correr a nuestras iglesias, pero sí podemos adorar en nuestras casas. Es por eso que quiero rogarles que puedan unirse y adorar en las casas, unirse y buscar el rostro de Dios en las casas de manera continua. Pablo adoró aunque no vio el milagro. ¿Saben una cosa? ¿Qué pasaría si realmente este virus empieza a llegar mucho más cerca de nuestras familias? Para ver el milagro necesitamos adorar con anticipación. La Biblia dice lo siguiente en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Sacrificio continuo de alabanza. Continuo significa sin parar. Constantemente deberíamos estar adorando a Dios con todo nuestro corazón. Porque adoramos a Dios no por lo que Él hizo, adoramos a Dios por lo que Él es. Y la respuesta que Él tiene a esa adoración es protección. Es más, si mañana el sol brilla, le adoraremos. Y si llueve como llovió el día de hoy, también le adoraremos. Iglesia, anticipa tu adoración. En este momento anticipa la alabanza. ¿Quieren que le diga el secreto de cómo esta peste va a parar? Por medio de la alabanza en las casas. Miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 25, y con esto me despido. Y edificó allí David un altar a Jehová. Quiero resaltar de esta oración lo siguiente. Edificó allí David. David no se desplazó para hacer un altar de adoración. En el lugar en el cual él se encontraba, levantó un altar a Dios. Y luego dice esto: y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Yo sé que en este momento no podemos sacrificar este tipo de cosas, porque la Biblia dice que nuestra alabanza es el sacrificio que Él recibe. Él sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Iglesia, ¿entiendes el diseño? Este es el diseño que Dios ha plasmado para que la plaga se vaya. Si tú ves que en otros países hay gente que sale a sus balcones, a sus ventanas a cantar, a orar, a adorar, pues no esperemos que nos encierren por muchos días para adorar. Anticipémonos a eso. Empecemos a adorar, porque la adoración y la alabanza va a hacer que provoque que este virus retroceda. Vuelvo a leer el versículo. Edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga
en Israel. Iglesia, dejemos de temer y empecemos a adorar. Iglesia, dejemos de tener miedo y empecemos a adorar ahí donde estamos. Celebremos lo que Dios va a hacer. ¿Y saben qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a regresar por nosotros y Dios va a protegernos. Celebremos lo que Dios va a hacer. No está mal que pidamos que Él nos proteja. ¿Recuerdas cómo Él nos enseñó a orar? Y líbranos del mal. Que esa sea nuestra oración. Señor, no permitas que el virus entre a nuestras casas, entre a nuestras familias, líbranos del mal. Pero nuestra respuesta en este momento será adoración. Iglesia hermosa, gracias por estos minutos que has invertido, pero que esa sea nuestra visión estos días. Vamos a adorar y adorar y adorar. Inviertan tiempo en estar con sus familias en adoración. Eso va a traer sanidad a nuestra tierra. El Señor te bendiga y nos vemos la próxima.